Resumir tabla será la primera herramienta que encuentres de izquierda a derecha dentro de Data Tool Suite. Con ella podrás generar un reporte de una tabla de datos con base en uno o varios criterios. Podrás también utilizar las distintas funciones de totalización como cuenta, suma, valor máximo, valor mínimo, etc. Además de poder actualizar tu reporte si es que has ingresado más datos a la tabla. Con la herramienta Resumir tabla, podrás con menos clics terminar el trabajo que realizarías con las tablas dinámicas, lo cual te ahorra un tiempo importante en el reporteo. Los menos ortodoxos realizarían con formato y funciones predeterminadas de Excel, en donde si comparamos los tiempos, el ahorro es abismal. Para poder activar esta herramienta, deberás posicionarte sobre cualquier celda de una tabla, y al hacer clic sobre ella, se desplegará un cuadro de diálogo en el que encontraremos 4 grupos de herramientas. El primero, para indicar cómo deseamos resumir la información; el segundo, para determinar el tipo de cálculo que realizaremos; el tercero, relacionado con la ubicación del reporte; y el último, con algunas opciones referentes al formato del resumen que obtenemos como resultado. Veamos el siguiente supuesto. En esta hoja de cálculo, tenemos una tabla con datos relacionados con una plantilla de empleados y sus datos salariales. La administración de esta empresa nos ha solicitado que determinemos los siguientes resúmenes de datos de manera urgente. Número 1. Indicar el gasto total de esta información por sección y por cargo, todo con base en los datos de la tabla. Número 2. Determinar el número de empleados que existen en la empresa, segmentados por facultad. Analizando los datos que nos han solicitado, podremos hacer uso de la herramienta Resumir tabla. Nos han pedido que determinemos el gasto total por sección y por cargo. Para lograrlo, seleccionaremos cualquier parte de la tabla y hacemos clic en Resumir tabla. En el primer grupo, debemos indicar cómo vamos a resumir los datos. Vamos a seleccionar el campo seccional y hacemos clic sobre la flecha derecha. También seleccionamos el campo cargo y presionamos nuevamente la flecha derecha para agregar el campo al cuadro de Resumir por. Vayamos a los datos para calcular. Si queremos contar con el número de ocurrencias, además del total que nos están solicitando, activaremos la opción Contar ocurrencias. Como en este caso solo nos han pedido el gasto total, no lo seleccionaremos. Lo que sí activaremos será la opción de totales para. Al hacerlo, se mostrarán los campos susceptibles de totalizar. Para determinar el gasto salarial, seleccionaremos el campo que tiene los datos del sueldo, es decir, salario anual. Notarás que al seleccionarlo, del lado derecho indicará la manera en cómo totalizará los datos. Al ser numéricos, automáticamente dirá suma. Si desearas totalizar de otra manera, tendrías que hacer clic en el botón FX de la parte superior e indicar un tipo de totalización distinta. Hecho esto, vamos a ir al grupo resultado en, y aquí es muy sencillo, solo debemos seleccionar si queremos el reporte en una hoja nueva o en esta ubicación. Si seleccionamos esta ubicación, se activará un cuadro para que seleccionemos la celda de referencia donde se colocará el resumen dentro de la misma hoja. Por último, en el grupo opciones, tenemos 4 herramientas dedicadas al formato del resumen: conservar el formato numérico, resultado con fórmulas, autofiltro y datos resumir por en blanco. En nuestro caso, activaremos las 3 primeras para conservar el formato y las fórmulas para poder actualizar el reporte posteriormente. Configurado lo anterior, pulsamos sobre el botón aceptar y en cuestión de segundos se genera el reporte deseado. Si recuerdas bien, nos solicitaron que indicáramos el gasto total clasificado por sección y por cargo, tal y como lo muestra el resumen. Tenemos el seccional de Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Montería y Palmira, todos segmentados con su cargo correspondiente. El gasto salarial total es de 338.050.000 pesos. Un resumen generado con unos cuantos clics de forma dinámica y en un abrir y cerrar de ojos. En el segundo requerimiento nos piden el número de empleados que existen en la empresa, clasificados por facultad. Realizaremos un ejercicio muy parecido. Nos colocamos sobre alguna celda de la tabla y pulsamos sobre la herramienta Resumir tabla. Al desplegarse el cuadro de diálogo, seleccionaremos únicamente el campo facultad y lo agregaremos al cuadro de Resumir por. Como lo que deseamos es únicamente contar el número de empleados, en el grupo Calcular vamos a activar en esta ocasión la opción Contar ocurrencias y será importante que activemos también totales para, aunque no seleccionaremos nada en este caso. De no ser así, no se podrá ejecutar el reporte.
En el grupo resultado en, vamos a seleccionar esta ubicación para agrupar los reportes en la misma hoja. Al aparecer el cuadro nos cambiaremos de hoja y seleccionaremos la celda E4 de la hoja 1 para que se inserte el resumen. Como paso final, en el cuadro opciones habilitaremos las opciones conservar el formato numérico y resultados con fórmula. Pulsamos el botón aceptar e instantáneamente se genera el resumen en donde tenemos el reporte con el número de empleados clasificados por facultad, tal y como nos han solicitado. Te recuerdo nuevamente que esta herramienta te permite la actualización inmediata de cada resumen, pues si agregas más datos a la tabla, no será necesario renombrar el origen de datos como sucede cuando lo hacemos con tablas dinámicas. Observa que en los resultados tenemos un gasto salarial de 338 millones para 114 empleados. A manera de ejemplo, duplicaré estos datos para que puedas observar los cambios resultado de una actualización. Al volver y de manera inmediata, observarás que ahora tenemos 676.100.000 de gasto salarial para un total de 228 empleados.